Hola, este video será presentado por Eusebio Badel, Yunivet Anaya, Estefanía Tobío, Natalia Pérez, Joé mi esposo y Yael Mestra mi persona. Somos estudiantes de la Universidad Claretiana, cursando el primer semestre de Trabajo Social en Sincelejo. En este video hablaremos sobre el Estado Social de Derecho y Bienestar Social, el cual para poder comprender el contexto de esta se exponen los siguientes elementos: pobreza, Estado Social de Derecho y políticas neoliberales, desarrollando así una investigación. Pobreza. Cuando hablamos de pobreza nos referimos a un amplio contexto de esta. Se entiende por pobreza como la situación de no poder satisfacer las necesidades tanto físicas como psicológicas básicas de una vida digna por falta de recursos como la alimentación, como la educación, como el agua, como la electricidad, como la asistencia sanitaria, entre otras. Esta puede afectar a una persona, puede afectar a un grupo de personas, incluso puede afectar hasta un país entero. Las causas de la pobreza en nuestro país se da por la desigualdad, la cual es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad moderna y que afecta a diferentes dimensiones de la vida de las personas, como es la economía, como es en lo social, en las oportunidades. En este sentido, la pobreza es una expresión extrema de la desigualdad debido a las malas políticas estatales y a la pésima administración de los recursos del Estado. No se puede negar que el Estado no ha hecho nada por ayudar a la pobreza de este país. De hecho, sí ha hecho. Con los programas asistenciales a las personas de escasos recursos, se ha evidenciado de que el Estado ha mostrado interés por ayudar a la pobreza de este país. Pero aún así no ha sido suficiente, pues según las cifras arrojadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2018, en total nacional, 13.073.000 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria, mientras que en 2017, 12.883.000 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que 190.000 personas entraron a la pobreza monetaria de este país. Entonces, evidenciamos con esto de que la pobreza monetaria en nuestro país no ha disminuido para nada. Al contrario, ha incrementado aún más de lo que se había calculado estadísticamente en 2017. Cabe resaltar que la pobreza también se mide en base a los indicadores de empleo y desempleo del país, aunque los problemas laborales no solo dependen del mercado, sino de políticas sociales y económicas efectivas que se enfoquen hacia un crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana y en especial de las próximas generaciones que vienen. A continuación les daré a conocer 2 puntos. Como primer punto, les hablaré de la situación de la pobreza multidimensional en Colombia, también conocida como IPM. Esta consiste en identificar las múltiples carencias a nivel de los hogares y personas, en los ámbitos de salud, la educación y el nivel de vida. Según las estadísticas de nuestro país, Colombia ocupa el cuarto puesto con el 4,8% en la región en proporción de pobreza multidimensional. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en el año 2018 ha aumentado de manera significativa, con un incremento del 0,1 puntos porcentuales, a lo que equivale en promedio a casi 1,1 millón de personas que volvieron a la pobreza. ¿Cuál es el reto? El reto de nuestro país es replantear el modelo de desarrollo actual con una apuesta sostenida para diversificar la economía y las exportaciones con ayuda de la inclusión social. Como segundo punto, les hablaré del índice de Gini en Colombia. ¿Qué es? Es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini y se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. El coeficiente Gini se basa en la curva de Lorenz.
en la cual se calcula el coeficiente entre el área comprendida entre la diagonal de perfecta igualdad y la curva de Lorenz. En este gráfico podemos mirar cómo la curva de Lorenz se aleja de la diagonal, ilustrando un aumento notorio de la desigualdad. En Colombia, ocupa el segundo puesto a nivel de desigualdad en Latinoamérica. Y según datos arrojados por el DANE, en el ingreso de los hogares la desigualdad aumentó, ya que en el 2017 el coeficiente de Gini fue de 0,508, mientras que en este año 2018 es de 0,510. Buenas, a continuación les hablaré del Estado Social de Derecho. ¿Qué es? El Estado Social de Derecho es aquel en el que funcionarios que forman parte del gobierno velan para que se nos cumplan nuestros derechos y se cumplan las leyes establecidas en la Constitución. El Estado Social de Derecho tiene algunos principios que son respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia de interés general. Pues bien, llevándolo un poco a nuestro contexto y como está establecido en el título 1 de los principios fundamentales del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, los cuales, mediante algunas leyes que se han creado, no se han podido cumplir, minimizando el estado de bienestar social y a la vida digna de todos y cada uno de los individuos. Entre estas están las reformas de empleo y de salud. Por el contrario, se están basando en políticas asistenciales como programas que les brindan ayuda a madres cabezas de familia, adulto mayor, desplazados y a niños, por medio de los cuales tratan de minimizar los resultados de la economía del país, tratando así el que no se dé un conflicto social, dejando así de lado su objetivo principal, el cual es garantizar una vida digna para todos. Pero para lograr mantener dicho objetivo, deben implementar, generar o llevar a cabo estrategias, proyectos o políticas sociales, las cuales lleven a nuestra sociedad a un desarrollo social y sostenible para todos. El Estado Social de Derecho tiene como función defender y garantizar la democracia, es decir, promover la participación ciudadana. La soberanía popular debe materializarse por medio de la organización del pueblo para su activa y efectiva participación. Si hay conveniencia entre los propósitos del Estado Social de Derecho y las políticas sociales y económicas, el Estado está obligado a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos, en especial las poblaciones más vulnerables y excluidas. Igualmente, las políticas sociales y económicas tienen como objetivo la superación de la pobreza y para ello se subdividen en políticas de salud, vivienda, educación, entre otras. La política económica como la social están relacionadas entre sí, porque por otro lado, las políticas económicas son medidas tomadas por el gobierno a través de diversas instancias, teniendo como objetivo el crecimiento del Producto Interno Bruto. A continuación les voy a hablar sobre las políticas sociales en Colombia. Cuando hablamos de política social debemos establecer que es un tema suficientemente amplio, pero en este caso vamos a hacer énfasis en los enfoques que esto tiene en nuestro país. Primero que todo debemos tener claro qué son las políticas sociales. Las políticas sociales en Colombia es una rama de la política que busca derivar los problemas sociales de la pobreza y la migración. También podemos decir que son una forma de intervención a nivel macro para lograr una adecuada calidad de vida y esto dependerá del modelo de desarrollo de cada país. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países con mayor índice de desempleo. Enfoques de las políticas sociales. Las políticas sociales están enfocadas en buscar soluciones que ayuden a los colombianos a contar con un empleo digno, una vivienda, salud y educación. Y todo esto busca que el individuo genere un bienestar y calidad de vida. Les hablaré sobre el análisis y conclusiones referentes al bienestar social. Haciendo un análisis respecto a este trabajo, encontramos claramente consignado en la Constitución Política del año 1991
Colombia es un Estado social de derecho donde el Estado debe intervenir en el orden social para garantizar los derechos económicos y sociales de su población. El bienestar social sería un logro en la medida que estos derechos incluyen los derechos civiles, los humanos, políticos y sociales, y los conviertan en una realidad para todos los ciudadanos. En nuestro país hay pobreza y cada vez aumenta más. Entonces se usan indicadores para saber qué tan pobre es nuestra población. Queda demostrado entonces que el bienestar social es un concepto multidimensional y no es tarea fácil incluir los diversos aspectos que lo componen en un solo indicador. Todos los indicadores poseen ventajas y desventajas. En conclusión, el tema tratado en nuestro trabajo, el DANE, nos ofrece la información sobre la pobreza en sus diferentes niveles en Colombia en los años 2016, 2017 y 2018. Colombia es un país que ha tenido que sobrellevar un alto grado de violencia. Teniendo en cuenta esta significativa causa, nos lleva a la pobreza, desempleo, etc. El Estado social de derecho tiene como propósito velar por el bienestar social, pero esto no es posible porque las políticas sociales creadas son para adaptarlas a los marginados, a los empobrecidos. Estas políticas están dirigidas a cumplir con las necesidades básicas sin hacer que la condición de precariedad se supere. Muchas gracias y agradecimientos a nuestra docente Cristianet Pérez Zuluaga por su acompañamiento en esta asignatura de Fundamentos de Bienestar Social.